Buenas noches, mi nombre es Dominga Ramos Racilla, mi número de matrícula es 200-160-13, el nombre del reto es Práctica de las normas a los contratos internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura que actualmente curso es la de Derecho. El nombre del asesor es Armando Llanos Mendoza. A continuación analizaremos el siguiente caso, y dice así: el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos. Y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora bien, vamos a responder con base en el caso expuesto de forma argumentada y con fundamento jurídica las siguientes preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebraron ambas partes fue contrato de compraventa internacional. Este contrato se caracteriza porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Y eso viene en el artículo 1 de la Ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Pregunta número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Si aplica a contratos de compraventa que estén vinculados a transacciones de carácter internacional, que se determina por el hecho de que las partes se encuentran localizadas en diferentes estados, sin que influya la nacionalidad de los contratantes. Aplica indistintamente en contratos de naturaleza civil o comercial y enumera los contratos y compraventas que serán exceptuadas de la convención que fue entrada en vigor el 1 de enero de 1988. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, pues el tipo de contrato que identifiqué fue un contrato electrónico. En el artículo 2 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas dice lo siguiente: que para los fines de esta ley, en su inciso A, por mensajes de datos se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos. Pregunta número 3. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor, en su artículo 30, dice lo siguiente: el vendedor deberá entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Y la obligación del comprador dice en su artículo 53: el comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? En el Código del Comercio no tiene individualizada la contratación internacional y solo se refiere en 2 de sus artículos, y en el artículo 80 dice: los convenios y contratos mercantiles que se celebren mediante uso de correos electrónicos quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o legislación o las condiciones con que ésta fuera modificada, pero le aplicaremos el artículo 1 del inciso 1 de la Ley de Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa. Dice: la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercadería entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. En el inciso 3, a los efectos de determinar la aplicación
de la presente convención. No se tendrá en cuenta ni la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En la sección 2 de la Convención de Daños y Perjuicios dice que la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Esa indemnización no podrá excederse de la pérdida que la parte haya incurrido en incumplimiento, hubiera previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento como consecuencia posible del incumplimiento del contrato. Siguiente pregunta. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Sí se puede realizar la cancelación del contrato, ya que como podemos ver anteriormente hubo una pérdida sufrida, porque en el artículo 29 de la misma convención, en el inciso 1, dice que un contrato podrá extinguirse. Y ahora llegamos a la conclusión, donde enunciaremos las cláusulas que podrían ser aplicadas al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Bueno, pues en este caso las cláusulas se podrían aplicar, que serían las reglas Incoterms, donde se asignan diferentes aspectos entre vendedor y comprador. Pues en este caso, fueron creadas en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional de París y son reglas internacionales para la interpretación en los términos más utilizados en el comercio internacional, incluidos en el contrato de compraventa. Determina cuáles son sus derechos y obligaciones de las partes a la hora de entregar la mercancía en una transacción comercial internacional, minimizando así el riesgo de malos entendidos y conflictos legales. Esto sería todo. Gracias, buenas noches.